Todos en alguna oportunidad, y aunque lo neguemos, hablamos con nosotros mismos. Nos retamos, alentamos, consolamos y hasta reímos con ese alter ego que no necesita un nombre para existir si es que acaso no se lo dimos. Esa compañía mental con la que a veces debatimos frente al espejo puede ser la que dé las respuestas en ese momento en que no podemos depender de nadie más y, a pesar de lo loca que parezca la escena, alivia y contiene. Y no es lo más habitual, pero para algunas mentes esa estrategia se potencia ante la urgencia de seguir con vida, de superar obstáculos, de aguantar lo imposible, de escapar a lo terrible. Esta es la historia de Jenny Haynes y sus 2.500 personalidades, la sobreviviente de su padre. Era el mes de marzo de 2019 y Jenny Haynes, de 49 años, se enfrentaba al momento más esperado de su vida. Su padre, Richard Haynes, de 74, era acusado formalmente ante la justicia por los abominables abusos que ocurrieron desde sus primeros 6 meses de vida en 1970, potenciándose a sus 4 años, pero en continuidad hasta 1984, que había ejercido tanto en Australia como en Reino Unido. Pero no enfrentó sola ese juicio, que por cierto fue el segundo, que culminó con una condena a 45 años por lo indescriptible de los actos físicos y mentales que ejerció, sino con un ejército que su mente había creado para ella con más de 2.681 personalidades o alter egos, con las cuales no solo convive, sino que son parte clave de su existencia. Identidades paralelas o disociadas, porque el trastorno que desarrolló se denomina de personalidad múltiple o de identidad disociada, y cuya sofisticación y complejidad sigue siendo interés de la ciencia, convirtiéndose Jenny en la primera en llevar esa conversación al mundo judicial, que tardó más de lo que ella necesitaba. Tras padecer el primer juicio, porque quienes la escucharon se quedaron con la idea de una locura que no tenía, en vez de enfocar su atención ante un criminal que sí veían, pudo obtener la justicia para la que tanto se preparó con sus otros yo, escuchando todos la confesión de boca de su padre como un atento jurado. Yo no sabía que las personas tenían una personalidad, porque creé otras para lidiar con lo que yo no podía, dijo en entrevistas en las que profesionales de la salud mental lo definen como uno de los más ingeniosos y escalofriantes recursos de escape, porque propone una solución sofisticada e inteligente para poder sobrellevar a modo de equipo el único objetivo de sobrevivir, y que sin eso la vida sería imposible. Cuenta Jenny que distingue a la perfección esas voces, muchas de las cuales estaban muy presentes en todas o algunas de las épocas de los abusos, como Jack, un hombre con acento americano y amable, que al reconocer la cercanía de su padre a su habitación, le aconsejase que se fuera para no volver a pasar por lo mismo. Pero no solo él, sino también Symphony, una niña muy pequeña que fue una de las primeras en aparecer y que con música creó y calmó a los otros. Eric, el primero que Symphony creó, se encargó después de la tarea de organizar un paisaje que la mente de Jenny tolerara. Stephanie, otra pequeña niña que encarna la dulzura en los momentos de calma para resistir cuando no la había. Músculos o Muscles, un fuerte y rebelde adolescente que tomaba el control en los momentos en que necesitaba fuerza física para soportar. El asesino, que asiste a las identidades dañadas pero no se enfrenta a las agresiones reales porque reaccionaría de una manera tan brutal que pondría en jaque la mente de Jenny. Ricky, un pequeño y temeroso niño de 8 años y encargado de designar a quienes entraban en acción en cada ocasión, sabiendo que serían heridos y llevando esa culpa, y al mando también del discurso en la mayor parte de las veces. Judas, el mayor orador y narrador de la historia cuando pudo denunciar. Happy y el Joker, los que se encargaban de proteger la felicidad encontrándola en los acontecimientos más pequeños de su rutina, ocultándola de su padre porque eso lo volvía más feroz. El niño que no respira, encargado de soportar la falta de aire ejercida durante los ataques. Charlotte, quien en la peor parte de su calvario fue la encargada de protegerla del mundo exterior y actuar sin demostrar el dolor que en su hogar había para pasar desapercibida. Todos ellos, entre tantos otros organizados en 3 ejércitos enormes, al claro estilo de la Armada inglesa,
que protegían cada uno a su madre Patricia, su hermana Sheila y su hermano menor Frank, siendo este último el único no agredido, pero parte de la amenaza constante que Richard ejercía sobre ella como rehén de su manipulación. Todos esos seres, contó Jenny, tienen un rol, una forma de pensar, accionar y hablar, e incluso una ocupación, profesión o hobby que los caracteriza, aunque su creación fuera permanente o temporal. El objetivo de todos y cada uno de ellos era lidiar con ese presente para que Jenny pudiera quedar lo más a salvo posible. Con la frase mágica «quiero irme» podían rotar luego de soportar el dolor, aunque sin culpas en los casos en que no lo lograban, porque la colaboración siempre fue y es colectiva. De una u otra manera, esos seres hacían de salvadores, preventores y contenedores del terror y sus heridas que otros no supieron, como su madre o hermana, que pasaban por lo mismo, aunque sin alcanzar los niveles ni la continuidad de Jenny y ante los cuales operaron sus propios procesos de negación y rechazo, dejándola a la deriva, aunque no sola. Desde el año 2009, Jenny hizo numerosas denuncias contra su padre que no fueron tomadas en serio por lo delirante, como referían, de su caso. Pero eso no la detuvo. Siguió insistiendo mientras cursaba diferentes carreras universitarias y posgrados, licenciándose en psicología, además de conseguir un máster en estudios legales y justicia criminal y un doctorado enfocado en victimología, logrado junto y gracias a la ayuda de una de sus personalidades a la que llamó la estudiante, la última creada y cuyo propósito era mantenerla enfocada en estudios y a salvo de las conexiones que en esas clases y libros había en su propia historia. Y fue en 1994, a los 24 años, cuando Jenny, mientras leía manuales de psicología, advirtió que su vida se diagnosticaba como trastorno de personalidad múltiple y pudo dar sentido a todas esas voces que alguna vez había creído eran amigos imaginarios, pero en realidad eran parte nodal de ella. Y aunque confiesa que no todas sus identidades estaban de acuerdo con la definición, pudieron entre todos acceder a ciertas partes de su historia de una manera contenida y pausada, al tiempo que su psiquis necesitaba para procesarla y dejando a los alter encargados de las más terribles a cargo, porque ellos estaban preparados para tolerarlas. Paul Stimulus, el investigador que tomó el caso en cuya presentación figuraban los testimonios de todas sus otras identidades, dijo que no esperaba algo así porque él vio una mujer, pero en realidad era una multitud clamando por justicia, cada uno a su forma, su estilo y la parte del relato que habían experimentado. Y él le creyó desde el inicio, no porque estuviese acostumbrado a algo de semejante exigencia, sino porque vio en ella miles de afectadas víctimas literalmente. Y junto con su psiquiatra, el Dr. George Blair West, idearon el plan de presentarse ante el jurado con una particularidad: dar a conocer, y sabiendo la ridiculización a la que podían enfrentarse, a esas personalidades de manera descarnada en un relato que no poseía ninguna manera de alivianarlo, porque el cuerpo y la mente de Jenny eran evidencias claves de las verdades que ella y todo el resto describían frente a un jurado que también veía con ojos una única persona poblada por miles. Les contó que allí ponía en juego su fortaleza, su padecimiento y literalmente su cuerpo, habiendo sido este último intervenido en diversas y numerosas cirugías reconstructivas en su parte genital, algunas de las cuales no solo conservan cicatrices, sino implantes de bolsas que le permiten que su organismo elimine los desechos, no sin las complicaciones que un agente externo puede provocar en un individuo. Y también su memoria sobre los ataques de los que sus otras personalidades fueron tanto víctimas como testigos. Y aquí radica, como dijeron los profesionales, un rasgo muy particular de este trastorno que parece contradecirse a sí mismo. Si bien hay ciertos momentos en que la mente se bloquea y se anula a sí misma, como ocurre en la amnesia, es decir, la ausencia total o parcial de ciertas experiencias, hay quienes desarrollan, y hasta en paralelo, su opuesto, llamado hipertimesia, logrando una capacidad de almacenamiento y evocación al pasado calcado de la realidad. Pero es en ese trastorno en el que es posible la presencia de ambas, pero con la salvedad de la diferencia del punto de vista. Cada alter recuerda de manera autobiográfica sus experiencias, pero no tiene manera de saber lo que otro vivió en una situación que no presenció.
Ese mecanismo es precisamente lo que permite el albergue de tantas personalidades juntas, porque no tienen la misma información. Y es esa única persona de carne y hueso la que padece la amnesia de aquello que mentalmente no procesó, logrando narrar hechos cuando la identidad que la protagonizó toma el mando. Les contó con voces, posturas y reacciones diferentes los 7 embarazos que tuvo antes de sus 14 años, y fue Amber, su alter ego parturiente y maternal, la que describió con agonía la pérdida de todos ellos por parte de su padre, quien sumaba a las agresiones anteriores las brutales golpizas en su vientre incompatibles con la vida, para dejarla con la imposibilidad de ser madre en un futuro. Y ella lamenta a esos 7 hijos porque no los vincula con la forma en que fueron gestados, sino con el amor que, entre todos sus seres, sentían por ellos a pesar de su corta edad. Eran mis hijos, no de él, refiere Jenny en entrevistas, contando que siempre quiso una familia numerosa a la que solo accedió en su mente, y a la que agradece por ser incondicionales durante toda su vida, porque siguen allí, aunque sin actividad de protección, sino informativa, pero siempre en guardia, por si acaso tienen que salir a otra batalla. Su madre, víctima también de maltratos físicos y psicológicos por parte del mismo hombre, siente culpa por creer que ella era la única. Y para Jenny la pregunta, ¿dónde estabas, mamá, cuando esto pasaba?, fue una constante durante años hasta que, en la adultez y en compañía de su ejército de identidades, fue posible hacerla. Eso, cuentan las dos, las volvió más unidas y fuertes, porque compartían un dolor inmenso que fue posible componer gracias a que sus otros yo las dejaron conversar sin interponerse para dar su opinión o accionar, haciendo que ellas se encuentren, comprendiendo también desde las sombras ese otro calvario mejor que nadie. Patricia, por su parte, había vivido en las tinieblas de la manipulación de su esposo, quien, entre diversas agresiones directas, le daba pastillas que ella necesitaba, pero en demasía, y para cuando ella estaba en condiciones de reaccionar, todo lo terrible había pasado. Eso, sumado a que las palabras de Jenny eran siempre desacreditadas por Richard o sus hermanos, quedando ella también dentro de esa espiral de engaño, mentira y violencia, incluso sin darse cuenta. Patricia, a sus 70 años, fue diagnosticada con depresión crónica y autismo, lo que marcó también como evidencia la manipulación de su esposo, que siempre supo que podía controlarla a su gusto. Su hermana mayor, Sheila, por el contrario, recibía un trato preferencial en la infancia que potenció la distancia entre ellas, y con ello la manera en que todos despreciaban a Jenny, al menos hasta 1996, en que Sheila pidió ayuda a las mujeres de su familia porque la convivencia con su padre le era imposible, y certificaron luego que también había sido víctima de terribles situaciones. Y si bien el vínculo entre ellas nunca se compuso, lo cierto es que el primer juicio resultó devastador para Jenny, porque de los solamente 4 cargos en contra de su padre, sumado a los 11 por el caso de su hermana, él se declaró culpable únicamente por los 9 en relación a Sheila, negando directamente cualquier maltrato a Jenny para que fuera considerada, como él intentó siempre, una mentirosa. Y no fue hasta la segunda instancia judicial, en el que los cargos contra Richard fueron más de 300, que Jenny y los Alters alcanzaron la justicia por la que tanto habían luchado. Como Jenny misma expresó, su caso no fue el de un criminal que agredía a toda su familia y fue arrestado antes de causar un mal mayor, sino que por el contrario era el encargado de ocultar esa oscuridad con un halo de luz, belleza, respeto y perfección respecto de su hogar. Y esa era precisamente la trampa y a su vez trauma, lo que disparó en su mente la necesidad de bloquear y poner en su lugar a otros que, no sin dolor, entraban por ella para resistir un día más. Y junto con el doctor George Blair West, el primer profesional que le creyó y colaboró en su diagnóstico y contención desde el inicio, publicaron un libro en 2022 titulado La chica del vestido verde, dedicado a esos 7 bebés que no tienen sus manos pero sí en su corazón, y es él quien logró reconocer y tratar a los Alter de una manera sana, para que pudieran expresarse y darle a Jenny el lugar que necesita para ser ella al tiempo que es tantos otros.
Blair West comenta que no solo es posible atender a ciertos cambios en su cuerpo cuando otro ser toma el mando, sino que pudo apreciarlo en estudios como electroencefalogramas, en los que se ven cambios en la actividad eléctrica de su cerebro, casi como si estuviese viendo varios sujetos por turnos que requieren diferentes cantidades de energía para manifestarse. Así, explica, algunos de sus alter egos se encargaban incluso de controlar sentidos como la vista, oído y especialmente el olfato, vinculados a las situaciones de violencia, logrando ellos detectarlos y tomarlos como puerta de acceso para bloqueárselos a Jenny, algo que el promedio de la gente no podemos hacer e inevitablemente recuperamos un recuerdo de manera sorpresiva e involuntaria. Pero en su mente, que durante un tiempo tuvo la arquitectura de un calabozo medieval y en el que estaban designados los pasillos que representaban cada sentido, las imágenes, olores y sonidos eran designados al alter que podía recibirlos y contenerlos, para dejarla a Jenny sin el peso de esa situación. Incluso, explican también otros profesionales, algunas de esas identidades pueden ser partes del cuerpo y no necesariamente una persona completa. Y en el caso de Jenny, una de estas se llamaba The Head o la cabeza, que era casi un símbolo de esa disociación y que, por supuesto, solo realizaba actividades mentales complejas. Pero todas esas personalidades creadas por el instinto de supervivencia de Jenny tuvieron que lidiar también con otros problemas, como por ejemplo el bullying que su padre inculcó a sus otros dos hijos, siendo ellos los que llamaban a Jenny como maggot o gusano, con el objetivo de alejarla de ella para perpetuar el maltrato y a su vez evitar que la ayuden. De esa y otras maneras, el rechazo para ella comenzó desde el inicio de la vida, incluso en el vientre que fue agredido para que no naciera, demostrando quizás que su cuerpo fue tan fuerte como su mente en épocas en las que ni siquiera tenía conciencia de sí, creando ella misma sus propios protectores que le dieron no solo las herramientas para sobrevivir, sino para que nunca estuviese ni se sintiese sola. Hoy, Jenny comparte su vida con su pareja, que se suma a las personas que la contienen y aman sin condiciones, y se dedica a los hobbies que de pequeña no pudo tener, comprándose lo que quiere, viajando cuando le place, con todos aquellos a los que quiere darles una vida de alegría y disfrute, compensando así quizás todo ese sostén que la llevó a ser una y miles al mismo tiempo. Pensar que las acciones de una persona afecten de por vida a la de otra resulta como mínimo injusto. Pero lo es más aún cuando es marcada por la etiqueta de la locura por una sociedad que no está dispuesta a escuchar una historia, quizás por lo escabroso de los detalles. Pero para algunas personas, las herramientas para lidiar con el trauma y el sufrimiento son tan misteriosas como el funcionamiento de la mente misma, que logra, por medio de sofisticados recursos, crear ese grupo que sí está dispuesto a atender, escuchar, contener, abrazar y sanar, por más loco que nos parezca. Incluso cuando nos hayamos encontrado en más de una ocasión frente a un espejo hablando con ese extraño que se parece demasiado a nosotros y que siente que no puede solo. Esta es la historia de Jenny Haynes y sus 2500 personalidades, la sobreviviente de su padre. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.